último, y sobre este lo dejo lo último porque desde acá vamos a entrar a la guía la última guía que tenemos, borro acá arriba. ¿Cuándo digo que la energía mecánica del sistema es constante? ¿Cuándo es constante la energía mecánica? A ver. Cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a 0. Perfecto, entonces sí, solo sí, la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es 0. Si yo veo que hay fuerzas no conservativas, calculo sus trabajos, sumo todos esos trabajos y esa suma me da 0, entonces ahí puedo concluir que la energía mecánica del sistema es constante. Perfecto. Bueno, quiero empezar haciendo el ejercicio 1 de la guía de trabajo, energía y potencia. Por favor, les pido que abran la guía. Les doy unos 2 minutitos que lean el ejercicio 1, y lo quiero usar más que nada ese ejercicio para discutir algunos conceptos directamente sobre el ejercicio. Entonces les pido agarren la guía, miren ese ejercicio, léanlo con cuidado. Mientras yo lo voy a ir dibujando, mientras ustedes terminan de leer. Bien, entonces nos dan un bloque, que es este, lo voy a poner masa M. Este es dato. Está suspendido en el aire por un cable de acero que pasa por una polea y acaba en un torno motorizado. ¿Sí? Vamos a suponer que esta polea de acá arriba es una polea ideal. Vamos a poner que es una polea ideal. Y cuando me dicen cable de acero, ¿qué me están diciendo? ¿Qué información está implícita ahí? ¿Qué les parece? ¿O qué suposiciones puedo hacer yo si a mí me dicen que el cable es de acero? ¿Se estira? Exacto, puede ser que, bueno, para una masa razonable, es una carga razonable como la que me dan, ¿sí? Es un cable, es como una cuerda inextensible, ¿sí? Que no se estira, exacto. Entonces, me dicen que es un cable de acero, entonces que yo haga la suposición de cuerda inextensible es una suposición razonable. Perfecto, entonces tenemos una polea ideal acá arriba, tenemos un disco que gira, ¿sí? Un motorizado, y nos dicen que el radio del tambor, del torno, es de 30 centímetros, y que esto, R, es dato, 30 centímetros. Y que la masa de la polea es despreciable, es decir, que esto sin masa. Entonces, lo primero que nos preguntan es el torque, el momento o el torque que ejerce el cable sobre el tambor del torno. ¿Cómo podemos hacer eso? Perdón, y dice que el bloque, me olvidé este dato importante, el bloque asciende con una velocidad, que es dato, de 10 metros por segundo. A ver. Primera pregunta, vamos a hacer sistema. ¿Cuál es mi sistema? Torno, bloque, ¿sí? Sistema de referencia, voy a tomar uno solidario, acá la cuerda,
como venimos haciendo hasta ahora, y diagrama de cuerpo lo que tengo es esto y esto. Ustedes me dicen qué dibujo. En la masa de abajo y la tensión hacia abajo. Perfecto. ¿Y en este? El peso hacia abajo, una fuerza de contacto. Bien. Arriba, y la tensión que toca. Bien, perfecto. ¿Qué digo? ¿Dos tensiones son iguales? Por la condición de... Perdón. No, sí, pero es más fuerte. Es porque la polea no tiene masa. Recuerden, si esta polea tuviese masa, las dos tensiones no necesariamente son iguales. Recuerden las poleas tipo máquina de Atwood, ¿sí? No necesariamente ambas tensiones son iguales, aunque estén en la misma cuerda, sí puede ser masa. Es decir, esto es porque también no solo la cuerda es sin masa, sino que además la polea es sin masa, es ideal. ¿Bien? Bueno, entonces, a ver, yo tengo que resolver esto. Tengo dos caminos. Puedo ir por el camino de la dinámica, es decir, suma de fuerza, suma de torques, o puedo ir, tratar de hacerlo, ver si por consideraciones energéticas puedo sacar la información el dato que me piden. Antes que nada, quisiera ver si ustedes decir cuál es la condición de vínculo acá. Que la cuerda es inextensible y la velocidad es en la polea, en el punto más externo de la polea, y la cuerda y la masa serían iguales. Perfecto, muy bien. Es decir, como la cuerda es inextensible, entonces yo dibujo, este es el cuerpo, este es así, ¿sí? Acá está. Y así que la velocidad en este punto es la misma en este punto que en este, que en este, que en este y que en este. ¿Sí? Es decir, que la aceleración, si este es el punto A y este es el punto B, la aceleración del punto A es la misma que la del punto B y la velocidad del punto A es la misma, la velocidad del punto B. Es decir, en este punto externo, justo en el borde de la polea, o perdón, del motor, la velocidad de aceleración de este punto tiene que ser igual a la de la carga. ¿Estamos? Entonces, el vínculo acá lo establece la cuerda. La cuerda es quien vincula dos cuerpos de mi sistema, ¿sí? Esa cuerda, al ser inextensible, pone restricciones sobre las aceleraciones y velocidades de cada cuerpo. Dice, bueno, ustedes no pueden valer cualquier cosa, ustedes tienen que estar vinculadas vía estas relaciones. ¿Está? Perfecto, entonces ahora lo que les pregunto es, bueno, ¿qué pasa con la energía? Vamos a ver si la energía mecánica se conserva o no se conserva en este sistema. Energía mecánica. Vamos. ¿Cómo hago para ver si la energía mecánica se conserva o no se conserva? Viendo las fuerzas conservativas. Perfecto. ¿Qué fuerzas conservativas hay? Primero hagamos la lista de las fuerzas no conservativas y después vemos qué pasa con sus trabajos. Sí. ¿Qué fuerzas no conservativas hay en mi sistema? La tensión. Bien. Esta y qué más. La fuerza de contacto es una. Perfecto, muy bien. ¿Quiénes no conservativas? Están los pesos, que esas son fuerzas conservativas, así que no me preocupan, porque esas fuerzas entran en la energía mecánica
concretamente entran en energía potencial. Recuerden que la energía potencial gravitatoria no es más que el trabajo de las fuerzas gravitatorias. Por eso no me preocupo, porque como son fuerzas conservativas, por más que hagan trabajo, su trabajo está metido en la energía potencial gravitatoria, pero no me cambia la energía mecánica. El gran problema para la energía mecánica son conservativas. En este caso son 3. Entonces, veamos un poquitito. ¿Qué pasa con la energía mecánica del motor? ¿Qué pasa con la energía mecánica del cuerpo, de la masa puntual? O si quieren, miremos de todo el sistema, como les parezca, pero me parece que quizás puede ser más interesante empezar por cada uno y después sumar. ¿No se conserva? A ver, vamos a la que es más fácil. Fíjense el bloque. El bloque de 2 fuerzas. El peso, que no hay problema. La tensión, que hace, es una fuerza no conservativa. ¿La tensión hace trabajo acá? ¿Qué les parece? Sí, mi pregunta concreta es, ¿el trabajo de la tensión es 0? Perdón. ¿Es 0 o no es 0? No es 0. Es 0. ¿Por qué no es 0? Porque fíjense, la tensión va para arriba y el bloque se desplaza para arriba. Así que seguro, y acá se ve bien, que el trabajo de la tensión va a ser la fuerza por el desplazamiento que hace al subir una distancia d por el coseno de 0 grados, porque el ángulo entre ambos es 0. Es decir, el trabajo de la tensión no es 0. Acá todo bien, hasta acá. ¿Esto queda claro? Sí. Sí, perfecto. Vamos entonces ahora al cilindro, o al motor, ¿sí? Y ahí tenemos 2 fuerzas no conservativas, la de contacto en el eje y la tensión. Entonces, acá tendría que ver el trabajo de la fuerza de contacto más el trabajo de la tensión. Bueno, ¿qué pasa con el primer trabajo? Es diferente de 0. ¿Por qué? A ver. Porque se aplica a una distancia y tiene un ángulo. A ver, esa fuerza... no, ese es el que es 0, perdón. Claro, esta fuerza de contacto es una fuerza no conservativa, pero está aplicada en un punto que es el eje, que no tiene desplazamiento. Sí, me confundí con la tensión. ¿Todos ven esto? Por favor, esto es importante. ¿Todos ven esto? ¿Todos ven que la fuerza de contacto no hace trabajo? ¿Sí o no? A ver, ¿sí? A ver, Ariel. Bueno, sí. Perfecto. Entonces, esto es 0. Bien. ¿Qué pasa con esta? Vamos a mirar esta con cuidado. Fíjense, cuando este bloque suba una distancia d, como la cuerda es inextensible, ¿qué va a pasar acá con la cuerda alrededor del motor? ¿Qué les parece? Es decir, voy a exagerar, yo tengo mi motor, acá está la cuerda, que se está enrollando, acá es el punto de contacto, ¿sí? Y cuando este bloque suba una distancia d, ¿qué va a pasar acá? Se va a enrollar. ¿Cuánto? Igual. Una distancia d. Lo mismo que el bloque. Exactamente, es decir, que mientras este suba una distancia d, el motor va a girar de tal manera de enrollar un arco que tenga una distancia d. Es decir, va a enrollar un arco de longitud d. ¿Sí? Va a girar y se va a enrollar un arco de longitud d, porque la cuerda es inextensible. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una fuerza aplicada en esta dirección, que es la tensión, y tengo un desplazamiento que es en esta dirección, que es
justo de que es el arco que se tiene que enrollar, cuánto va a recorrer. Es decir, que el trabajo de esta tensión va a ser, la fuerza por el desplazamiento, que es el arco, ¿sí? Por el desplazamiento, que es el arco, este D, por el coseno del ángulo entre ellos, que acá es 180. Fíjense que el arco, si recordamos la definición de arco es igual a radio por ángulo. Es decir, que si el arco es D y el radio del motor es R, quiere decir entonces que cuando este bloque subió una distancia D, este motor enrolló un arco D de cuerda, eso es equivalente a haber girado un ángulo tita, es decir, que giró un ángulo tita que es D sobre R. ¿Estamos o no? A ver. Quiero saber si se entendió esto que está en verde, por favor. Es que cuando el bloque sube una distancia D, el motor tiene que enrollar un pedazo de arco de cuerda D, y ese pedazo de cuerda D equivale a un arco, es el arco que recorre este punto para enrollar, y que sabemos que por definición de arco es el radio del motor por el ángulo barrido. Es decir, que si yo reemplazo esto acá, voy a borrar esto acá, lo que me queda es que el trabajo de la tensión es la fuerza T por D, que es el R por tita, que es el arco, recuerden, esto es D, por menos 1, que es el coseno de pi. Fíjense que es lo mismo, ¿no? Sobre el cuerpo es T por D por 1, mientras que sobre el motor es T por D por menos 1. Estos dos sumados, ¿qué hacen? ¿Se cancelan el uno con el otro? Sumados dan 0, exactamente. Sumados dan 0. Es decir, que el trabajo hecho sobre el motor y el trabajo hecho sobre el bloque, sumados dan 0. Es decir, que la energía mecánica, lo voy a escribir acá, voy a borrar, perdón. La energía mecánica del sistema es constante si y solo si la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es 0. Y acabamos de ver que esto justamente es el trabajo de la tensión sobre el disco más el trabajo de la tensión sobre el bloque. Y esta suma vemos que es 0. Entonces, la energía mecánica del sistema es constante. Del sistema, es decir, de todo, de bloque más motor. Bueno, ahora, entonces, borro acá, me quedo con la del motor, que es la de la tensión, perdón, la de la tensión. Y ahora a mí me pedían
¿cuánto vale, a ver qué nos pedían, cuánto vale el momento que ejerce el cable sobre el tambor? Es decir, me piden el momento o el torque de la tensión, es decir, que ejerce el cable sobre el tambor. Vamos a hacer respecto al punto O, donde O es este. ¿Cómo hago eso? El radio por la tensión. Perfecto. El radio por la tensión, si yo tengo acá el tambor, este es T, esto es el radio, es R por T. ¿Sí? En sentido negativo. Menos Z. ¿El problema cuál es? El problema es que no tengo T. ¿O sí? No. A ver qué me dicen, ¿tengo o no tengo T? No. ¿No? Conéctenlo con el otro cuerpo. ¿Qué me pueden decir? Recuerden que el bloque, la carga, vimos el diagrama de cuerpo libre, peso, tensión, Ahí queda el peso menos la tensión igual a masa por aceleración, pero la aceleración tampoco está. ¿Por qué no está la aceleración? Ah, sí, la aceleración es dato. ¿Cuál es la aceleración? A ver, ¿cuál es el dato? ¿Qué me dicen? Me dicen que el bloque asciende ¿cómo? 10 centímetros por segundo. ¿Y eso qué es? Velocidad. Eso es velocidad. No es dato, me equivoqué. Entonces, repasemos, a ver. Me dicen con qué velocidad sube el bloque. ¿Qué pasa con su aceleración? Sí, la velocidad es constante, la aceleración es cero. Perfecto. Es decir, que la ecuación de Newton para el bloque es esta. Esto es para el bloque. No tiene aceleración. Es decir, que la tensión tiene que valer M por G, donde M es la del bloque. Entonces ya tengo acá la tensión, la puedo poner acá y tengo el torque que hace la tensión. ¿Está? Sí, acá lo pude hacer porque me decían que subía a velocidad constante. Si no me hubiesen dado ese dato o esa información, o si no hubiera subido con velocidad constante, ahí no lo hubiese podido sacar tan fácilmente. Entonces, ya tengo la tensión, tengo entonces el torque que hace la cuerda al motor. Ya está, primer punto lo tengo. ¿Mm? ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien. Ahora nos dicen, ¿cuál es la velocidad angular? ¿Cuál es la velocidad angular del tambor del tombo? A ver, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cuál es la velocidad angular con que gira el tambor del torno? Sumatoria de torques igual al momento de inercia por la velocidad angular y despejar. No, acordate que sumatoria de torque es igual al momento de inercia por aceleración angular, no velocidad angular. Sí, perdón. Ojo, ahí Luciana, a ver, creo que fue, o Noelia. Noelia me dice que podemos calcularla con la velocidad del bloque. A ver, Noelia, dame un poquitito más de detalle. ¿Cómo hacemos eso?
No sé si quieres prender el micrófono, contame un poquitito. Está bien lo que me estás diciendo, pero quisiera que me cuentes o que nos cuentes cómo es el proceso, a ver. A ver, Noelia. Teniendo en cuenta el vínculo, la velocidad es la misma para... Perfecto, muy bien. Noelia dice, la velocidad del bloque es igual a la de este punto por el vínculo, la condición de vínculo. Muy bien, entonces si la velocidad del punto A, la velocidad del punto A tiene que ser la del bloque, porque es la condición de vínculo. Y la velocidad del punto ¿a qué es igual si es la velocidad del punto externo del disco? ¿A qué tiene que ser igual? Este es dato, ¿sí? Ahora, sabiendo que es el punto externo de un cuerpo rígido que está girando en torno a su centro, ¿a qué es igual esto? A ver. ¿A la velocidad angular por el radio? Perfecto, muy bien. Es decir, esto es igual a la velocidad angular por el radio. El radio, es decir, el radio del punto A, es decir, estoy mirando justo el punto externo del motor, y la velocidad angular es la misma para cualquier punto de ese disco porque es un cuerpo rígido. Y esto es V0. Así que la velocidad angular con la que gira el motor cuando esta carga sube es V0 sobre R. Era lo que me estaban pidiendo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí. ¿Hace falta que repita algo? ¿Alguien que le quedó alguna duda? Bueno, ahora nos dicen, punto C, ¿qué potencia tiene que desarrollar el motor? Porque recuerden, esto sube porque hay un motor acá en el centro que hace girar este disco, ¿sí? Que hace que esta cuerda enrolle y al enrollar entonces sube este bloque con velocidad constante. Entonces la pregunta es, ¿qué potencia tiene que desarrollar el motor? ¿Cómo calculo potencia? Me voy a anotar esto acá a un costadito, así me queda. Y borro. ¿Cuál es la potencia que tiene que desarrollar el motor? ¿Qué les parece? ¿Cómo hago para calcularla? Vamos a ver. ¿Cuál es la definición de potencia? Vamos a empezar por ahí. Vamos, gente, ¿cuál es la definición de potencia? ¿En qué se mide la potencia? A ver, unidades de potencia. Trabajo sobre tiempo. Bien. La potencia es, justamente, la definición de trabajo es, de potencia es trabajo hecho en un cierto tiempo. ¿Sí? ¿Qué unidades, cuál es la unidad más conocida, más habitual para nosotros de potencia? No es la única, hay un montón, pero para nosotros en el día a día, ¿cuál es la más habitual de potencia? El watt, perfecto. El watt. Cuando uno va y compra una bombita eléctrica de tantos watts, lo que está comprando es potencia eléctrica. Dice, esa bombita va a entregar tanta energía eléctrica por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, el watt. Watt es unidad, watt es joules sobre segundos. Ese es el watt, joules sobre segundos.
Entonces, la definición de potencia justamente es trabajo por unidad de tiempo. Es la tasa de trabajo realizado por unidad de tiempo. Y como dice tasa, entonces es esto. Esta es la potencia. Es cómo cambia, cuál es la tasa de cambio del trabajo en el tiempo. Trabajo entregado en una unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense, trabajo es Joule sobre tiempo segundos, potencia. Entonces, yo tengo un motor que tiene que desarrollar una potencia, es decir, tiene que entregar un trabajo por unidad de tiempo, ¿para qué? ¿Para qué necesito ese trabajo? A ver, ¿quién me puede explicar? ¿Para qué necesito esa potencia? Que tiene que hacerla, para que no leo tu pregunta, que tiene que hacer la tensión. Exacto. La cosa es que la tensión hace un trabajo. La tensión hace un trabajo por unidad de tiempo, ¿sí? Sobre el borde de la polea. ¿Mm? Lo que el motor tiene que hacer es entregar un trabajo por unidad de tiempo para que este disco pueda girar y entonces enrollar ese hilo lo suficiente para que el cuerpito, la masa M, pueda subir a velocidad constante. Es decir, que entonces la potencia entregada, la potencia que hay que hacer, que tiene que hacer este motor, no es más que agarrar esto de acá y derivarlo respecto al tiempo. Vamos a poner, sacar el menos, total es trabajo que tiene que entregar. ¿Por qué saqué el menos acá? ¿Por qué lo saqué? Porque el trabajo era negativo. Recuerden que el trabajo era negativo porque yo tenía, si esta era mi polea, mi disco, tengo la tensión para allá y este punto se está desplazando para allá porque enrolla. ¿Sí? Esto es pi. ¿Por qué acá saco el signo menos? Dice Noelia, porque tiene que ser mayor al trabajo de la tensión. Porque fíjense que cuando el trabajo es negativo, quiere decir que hay un trabajo una energía que se está sacando del sistema. Esta tensión lo que hace es tira el disco para allá, ¿sí? Para allá, es contrario, es decir, le quita energía. Tiene justamente que entrar el motor para compensar lo que esa tensión le quita con su trabajo. Entonces, si la tensión hace un trabajo negativo, el motor va a tener que hacer un trabajo positivo con una cierta potencia. Si el motor no estuviese, esto se va para allá. Entonces, la tensión le quita energía al sistema, el motor entra para compensar lo que le quita esa tensión y entonces puede enrollar el disco, el hilo. ¿Sí? Y eso lo tiene que hacer entregando una potencia, desarrollando una potencia, que es esta. Entonces, ¿se entiende esta idea? ¿Sí o no? Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo hago esta derivada? A ver, tengo que derivar tres cosas. Derivada de la tensión, que recién encontramos que esto era la masa de la carga por la gravedad. Es decir, que esto es derivada respecto al tiempo de mg r θ. Entonces, ¿qué queda acá? La masa es constante, la gravedad es constante, el radio de la polea o del motor, perdón, es constante, todo sale de esa derivada y me queda de θ a dt. ¿Por qué θ no sale de la derivada? ¿Qué les parece? ¿Por qué lo tengo que dejar dentro de la derivada?
ángulo que gira depende del tiempo. Claro, cuando el motor esté funcionando, va a hacer girar esta disco y ese ángulo cambia en el tiempo. Justamente este ángulo de acá, este ángulo, ¿qué es esto de acá? La velocidad angular. Exactamente. Si ustedes se fijan, esto de acá, que es T por R, no es más que el torque de la tensión respecto a O, el módulo, ¿no? El módulo, por la velocidad angular, por el módulo de la velocidad angular. Es decir, que la potencia que tiene que desarrollar el motor es justamente igual al módulo del torque de la tensión por el módulo de la velocidad angular, de θ de T. Pongo esto para recordar que son vectores y que en realidad uno está trabajando con los módulos, ¿no? Lo pongo adrede, así bien explícito. Esa es la potencia que tiene que entregar el motor para que este disco pueda enrollar el hilo. Y entonces la carga suba a velocidad constante. Perfecto. Y después dice, ¿cuál es el trabajo realizado durante 10 segundos? ¿Cómo haríamos eso? Calcular el trabajo realizado por el motor, ¿no? Durante 10 segundos. ¿Cómo hago? A ver, el trabajo, sí, no, el ejercicio dice ahora, ¿cuál es el trabajo realizado por el motor durante 10 segundos? El trabajo. Este es el trabajo hecho por la tensión. El trabajo hecho por el motor, ¿cómo va a ser? Va a ser el mismo, pero cambiado de signo. Porque el motor tiene que entregar trabajo al sistema. ¿Sí? Entonces, si quiero saber qué trabajo se hizo en 10 segundos, ¿cómo hago? Vamos, gente, ¿cómo hago? Tendría exactamente, muy bien, le tendría que ver qué ángulo recorrí en 10 segundos. Esto no cambia, porque es la tensión que es constante. Esto no cambia. Entonces, tendría que ver qué ángulo, podría usar la definición de potencia, puedo hacerlo de acá, qué ángulo esto recorrió en 10 segundos. Entonces, el trabajo que hago en 10 segundos sería T por R, a ver, vamos a escribirlo así. Yo puedo decir que en 10 segundos es desde el tiempo igual 0 hasta tiempo igual 10 de T por R de θ. O, si quieren, dicho de otra manera, podría ver qué ángulo recorrí en 10 segundos, ¿sí? ¿Cómo hago para ver qué ángulo recorrí en 10 segundos? ¿Qué movimiento realiza este disco o este motor? ¿Cómo es? Este disco. ¿Qué movimiento realiza? Uniforme. Circular uniforme, es decir, velocidad angular constante, es lo que encontramos hace un rato. Entonces, yo sé que θ final es θ inicial más velocidad angular por tiempo, porque esto es constante, es la que encontré hace un ratito, es esta. ¿Sí?
¿sí? Así que entonces, en 10 segundos, el ángulo que recorro es V0 sobre R, que era la velocidad angular, por 10 segundos. Es decir, que el trabajo realizado va a ser, el trabajo realizado por el motor en los 10 segundos va a ser la tensión, que la conozco, por el radio, que lo conozco, que esto es el torque, por V0 sobre R por 10 segundos. Esto es el ángulo recorrido en 10 segundos. Y ese es el trabajo. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Bueno, esto es todo el ejercicio 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto acá importante que aparece? Ya teníamos esta noción de trabajo de fuerzas no conservativas, tenemos esta noción de potencia, que es el trabajo hecho por unidad de tiempo, y vemos que en un caso de un cuerpo en rotación, la potencia, la potencia entregada, o mejor dicho, el trabajo hecho por alguna fuerza como la tensión o como el motor, tiene que ver con el torque de la fuerza, en este caso el de la tensión, por el arco recorrido, ¿sí? Torque por, no por el arco, es torque por el ángulo barrido, ¿sí? Torque por el ángulo barrido. Así como el trabajo en traslación de una fuerza es fuerza por distancia, acá también, pero acá es torque por ángulo. ¿Está? Bueno. Bien, volvemos a la guía. Y les voy a pedir que piensen un ratito, les voy a dar unos 10 minutos, 10 y 5, 11 y nos encontramos. Quiero ver si pueden plantear el ejercicio 2, el que sigue de la guía. Recuerden que cuando estamos trabajando con cuerpos rígidos ahora, ¿sí? La energía mecánica de un cuerpo rígido, y esto ya lo clases atrás, va a tener que tener, como en todo cuerpo, siempre la energía mecánica es cinética más potencial, ¿sí? Acá pueden entrar la gravitatoria o la elástica, como siempre, que son fuerzas que actúan sobre el centro de masa. Gravitatoria. Y acá en la cinética, que tengo que tener la de traslación del centro de masa más la de rotación en torno al centro de masa. Entonces, en un cuerpo rígido, la cinética puede tener ambas contribuciones, la contribución traslacional más la contribución rotacional. Para que no nos olvidemos en general cuál es la pinta de la energía mecánica cuando tenemos un cuerpo rígido. En un cuerpo puntual esta no está, porque un cuerpo puntual no tiene sentido decir que algo rota sobre sí mismo, por ejemplo. Entonces, les doy 10 minutitos, quiero que traten de plantear, ¿sí? El ejercicio 2. Vamos.
¿Cómo va esto? Voy a empezar a ir dibujando el esquemita. Bueno, ¿arrancamos? Sí. Bien, entonces dice que tenemos una superficie, es una superficie con plano, ¿sí? Un desnivel. Entonces dice que inicialmente tengo un cilindro al cual lo impulso inicialmente con una velocidad v. V es la del centro de masa, y dice que se empieza a mover rodando sin deslizar. Y la idea es que esto va a subir, y lo que nos piden es para qué valores de velocidad puede alcanzar altura máxima, es decir, concretamente llega acá al escalón superior, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad mínima que tengo que tener para que alcance, que llegue justito ahí al borde, ¿sí? Y en todo caso caiga? Esa es la mínima. Cualquier velocidad superior a esa va a subir y va a seguir de largo. Entonces, la cosa que es importante es, me dan la masa de la esfera, me dan el radio de la esfera y me dicen que esto rueda sin deslizar. Y que esta velocidad v está aplicada inicialmente en su centro de masa. Entonces, ¿por dónde arrancamos esto? A ver qué les parece. El sistema. ¿Sistema quién es? Perfecto, sistema. La esfera. La esfera, bien. Sistema de referencia, acá, como les digo siempre, conviene siempre un sistema solidario al movimiento, como se hacían típicos los de plano inclinado. Y algo que sea solidario, X, con lo cual esto será Y, y entonces Z estará al salir del pizarrón. ¿Sí? Esto es X, para ponerlo después. ¿Está? Tipo solidario. ¿Cómo hacíamos los de plano en intro a la física con masa puntual? Bien. Diagrama de cuerpo libre. Dice que esto rueda sin deslizar, es decir, que claramente si hay rodadura sin deslizamiento, ¿qué tiene que haber? La fuerza de rozamiento. Exacto, tiene que haber fricción entre la esfera y el piso. Si no, no hay rodadura. Entonces, si yo hago acá mi diagrama de cuerpo libre, lo voy a hacer acá abajo. Lo hago acá. ¿Qué fuerzas dibujo? El peso hacia abajo, la normal apunta hacia arriba. La dibujo bien acá, está acá, en este punto de abajo. Bien. Y la fuerza de rozamiento abajo, apuntando a la derecha. ¿Están todos de acuerdo que la fuerza de rozamiento va ahí? ¿Va en esa dirección, en ese sentido? ¿Hay alguien que crea que la fuerza de rozamiento va en el sentido contrario? En serio, porque no es fácil darse cuenta, repito. Entonces, quiero que discutamos esto. Si hay alguna duda, recuerden, si yo lanzo esto, si yo lanzo esta esfera y este piso fuese de hielo, recuerden siempre hacer ese caso límite. Si esto fuese de hielo, yo lanzo la esfera y la esfera seguiría derechita sin rodar. Entonces yo lo que tengo que hacer es que cuando la esfera quiere seguir sin rodar, se trabe en el piso para que ruede, para que le haga de tope como un pivot y entonces ruede. ¿Sí? Y entonces ruede. Como hace tope y rueda. Si esto, a ver, si esto sigue, si esto fuese hielo, va todo así. Lo lanzo y va así. Yo lo que necesito es que ruede, es decir, que no patine. ¿Ah? Entonces, necesito que entre ya. El tema acá, lo complicado de este ejercicio es que esto ya entra en condición de rodadura.
¿sí? Es decir, que esto está girando y si esto patinase, necesito que haya un tope para que no se patine y ruede, no se patine y ruede. La realidad, y esto ocurriese en un sistema real, esto no es así de entrada. De hecho, al tema le toma un tiempo entrar en rodadura. ¿Por qué? Porque si yo lo lanzo la esfera así de una, lo primero que va a pasar es que la esfera va a querer rodar, va a querer moverse rígidamente. ¿Sí? Entonces yo necesito que empiece a rodar. Necesito que empiece a rodar. Y para eso tengo que ponerle un tope acá, de tal manera que cuando esta esfera quiera seguir derecho, yo la trabo y la obligo a pivotear. Entonces, hasta que entre en rodadura, la fuerza va para atrás. ¿Sí? Hasta que entre en rodadura, la fuerza va para atrás. O sea que hay que hacer diferentes de la fuerza. No, es que el caso es que justamente estamos en esta situación, ¿no? Estamos en una situación en que yo le doy esta velocidad, ¿sí? Y esta velocidad tiene que... A ver, fijémonos qué dice el enunciado. Dice, la esfera se impulsa inicialmente de modo que la velocidad de su centro es v, ¿sí? Rueda sin desliza. Entonces, decidamos la situación. La situación es, yo le doy la velocidad esta v de tal manera que ya estoy segura que está en rodadura. Eso hay que decidir. Yo decido darle la velocidad para asegurar que desde el primer momento esto está en rodadura. Eso es lo que decidámoslo y bueno. Para mí la situación como un poco más realista es esta en realidad, ¿sí? Yo lo tiré y como no sé si esta velocidad es la de rodadura o no, no lo sé. En principio lo que a mí me parece es que hay que hacerle el tope adecuado para que esto haga el pivot hasta que entre en condición de rodadura, para que esté en rodadura. A ver qué piensan. Quiero discutir esto con... A ver, ¿cómo? El dato que necesitaríamos es si la esfera cilindro ya viene rodando, viene con un movimiento... Bueno, no nos dicen nada. El problema es que no nos dicen nada. ¿Sí? Justamente esta discusión. No nos dicen nada. A ver, pensemos un poquitito. Pensémoslo fríamente esto. Supongamos que fuese este el diagrama de cuerpo libre, este de acá. Perdón, acá, este. ¿Sí? Esto significa, si yo escribo Newton acá, ¿qué me queda? Me queda N menos P igual 0, me queda fuerza de rozamiento igual masa por aceleración del centro de masa. ¿Sí? Es decir, que el centro de masa se está acelerando. ¿Es razonable eso? ¿Entienden lo que escribí acá? ¿No? Escribí Newton para esta situación. Si yo escribo Newton para esa situación, dice, como el rozamiento va para adelante, quiere decir que el centro de masa está acelerado. ¿Por qué? Porque tiene el mismo signo que la velocidad. Es decir, que esta fuerza de rozamiento lo que hace es acelerar el bloque, la esfera. Claro, no tiene sentido. No tiene sentido. Es decir, que acá la situación es que justamente como no sabemos si esa situación, acá es esto.
Yo necesito evitar que esto se vaya, que se traslade, que deje de rodar y que se traslade, para lo cual tengo que siempre ponerle un tope y obligarle al pivot. Ponerle un tope al pivot, porque si no va a tratar de trasladarse esta esfera, porque así yo le di la velocidad inicial. ¿Sí? Y entonces, de esta manera, el diagrama de cuerpo libre me va a decir que entonces va a estar el centro de masa frenándose. ¿Estamos o no? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Entonces, tenemos esta situación y les pregunto, ¿qué pasa con la energía mecánica de esta esfera durante todo el movimiento? Si cuando esté acá, ¿qué pasa con la energía mecánica? ¿Es constante o no es constante? No es constante. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento es una energía no conservativa. Bien, es una fuerza no conservativa. Perfecto. Entonces, para ver esto, para responder esto, lo que tengo que ver es el trabajo de las fuerzas no conservativas. En este sistema, ¿cuántas fuerzas no conservativas tengo? Tengo dos. Tengo la normal y tengo la de rozamiento. Son las dos fuerzas no conservativas que tengo. Entonces, veamos, ¿qué pasa con la normal? ¿Hace o no hace trabajo? No, porque es perpendicular al movimiento. Bien, ¿al movimiento de quién? Del centro de masa. ¿Dónde está aplicada la normal? Desde el punto de contacto con el suelo. Exacto. Si este es el piso, esta es la parte inferior de la esfera, la normal está acá. Entonces, para ver si hace o no hace trabajo, lo que tengo que ver es si hay desplazamiento del punto donde está aplicada. Tengo que ver si hay desplazamiento de este punto. ¿Qué me importa lo que hace el centro de masa? Si ya no está aplicada en el centro de masa. Entonces, para ver si la normal hace trabajo, tengo que ver si hay desplazamiento del punto donde está aplicada, que es ese punto de ahí abajo. ¿Y qué puedo decir al respecto? Que no hace trabajo porque no hay distancia con el punto en el que está. No importa que no haya distancia, la pregunta es si hay desplazamiento de ese punto. Recuerden que trabajo es fuerza por desplazamiento, no es torque. El punto sí se mueve, pero no por la normal. ¿Este punto se mueve? ¿Qué es este punto de acá? Si esta esfera está en rodadura, ¿qué nombre recibe? ¿Este no es un eje instantáneo de rotación? El punto ese donde se produce la rodadura, ¿no es lo que nosotros llamamos eje instantáneo de rotación? Es decir, que es un punto que instantáneamente está en reposo, es decir, es el pivot en donde la esfera es obligada a rotar. Es decir, que ese punto, ¿cómo se desplaza? ¿Se desplaza? No en el instante, que es el eje. Exacto. Es decir, la normal siempre está aplicada en un punto, que es el punto de contacto, que tiene velocidad cero. Es decir, la normal, el trabajo de la normal, que es fuerza por distancia, por el coseno del ángulo, ¿sí? La distancia, fuerza por desplazamiento. El desplazamiento es cero, porque está siempre aplicada en un punto cuyo desplazamiento es cero. Está instantáneamente en reposo, siempre en reposo. Es eje instantáneo de rotación, es decir, que esto es cero. No porque sea la distancia cero, no confundan torque
con trabajo. Acá es 0 porque está aplicada en un punto cuyo desplazamiento siempre es 0. A ver, preguntas sobre esto, por favor. ¿Dudas? Si no se entiende algo. Ah, sí, se entendió. ¿Se entendió todos? A ver los demás. Sí, sí. Bien. Entonces, la normal no hace trabajo. ¿Qué puedo decir del rozamiento? Que está aplicada en este lugar también. Exactamente, Pedro, lo mismo, ¿sí? La fuerza de rozamiento, justamente como es una fuerza que aparece para anclar este punto de la esfera y que entonces aparezca ahí el pivot tipo engranaje y entonces esto pueda rodar sin deslizar, es un rozamiento estático. Y por lo tanto, como es estático, este punto donde está aplicada, que es eje instantáneo de rotación, es un punto que no desplaza, así que eso también es 0. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, las dos fuerzas no conservativas que tenemos, estamos viendo que ninguna hace trabajo. Entonces, ¿qué puedo decir de la energía mecánica? Que se conserva. Exacto. Entonces, esto es constante. Ahora recién, después de haber hecho todo este análisis, recién ahora puedo decir si se conserva o no se conserva. Hasta que no haya hecho todo este análisis no puedo decir nada. Si no hago ciencia ficción, tengo que mostrar las cosas, haciéndolos darme cuerpo libre, viendo los trabajos, y uno por uno. ¿Ah? Entonces, ahora sé que la energía mecánica de este sistema es constante. Es decir, que esté donde esté la esfera, su energía mecánica siempre tiene que valer lo mismo. El sistema no gana ni pierde energía, justamente porque el rozamiento es estático, está en condición de rodadura desde el comienzo, entonces no pierdo energía. Y voy a usar eso. Voy a usar que la energía mecánica es constante, entonces la energía mecánica es constante, es decir, que vale lo mismo en todos lados. Voy a llamar este punto, lo voy a llamar A, que es de donde arranca, y voy a poner B justito al borde, que quiero que llegue justo al borde, ahí, que por lo menos llegue a ese punto, que logre llegar al borde. Y yo sé que tiene que valer siempre lo mismo, es decir, que la energía mecánica en A tiene que ser igual que en B, tiene que ser igual que en C, tiene que ser igual que en cualquier punto. ¿Cuánto vale la energía mecánica en A? ¿De dónde arranco? Sería la energía cinética. Bueno, ¿cuánto vale la cinética? La parte de rotación no está porque habíamos dicho que todavía no estaba rotando, ¿no? No, está en rotación. Justamente, la idea es que Okay. yo la pongo ya en rodadura. Entonces, tengo cinética de traslación, la de su centro de masa, más cinética de rotación, más energía potencial gravitatoria. Esto tiene que ser la pinta general, ¿sí? De A y A, ¿sí? Y esto es en A, todo en el punto A. Esta es la pinta general de la energía mecánica. Ahora, si yo pongo mi cero de energía potencial gravitatoria, la pongo acá en el piso, y entonces inicialmente está en altura 0. Esto de acá lo tengo, porque me dicen que la largo con esta velocidad, v cuadrado. Es un dato, la del centro de masa. ¿Qué hago con esta?
contamos el centro de masa. Sí, perdón, ¿quién me lo dijo? Perdón. Pedro. Sí, a ver, tenés razón. Vamos a una cosa, lo voy a poner acá. Lo que me dice Pedro, vamos a una cosa, lo que me dice es esto. Perdón, me dice Pedro, si yo pongo mi cero en el piso, la altura inicial es esta, HI, que es la del centro de masa. Perfecto. Si no la pongo en el centro de masa y listo, el cero. Entonces esto es mg por el radio de la esfera, porque esta es la altura inicial del centro de masa. Perfecto, pero bien. Si no la pongo allí, en cero y listo. ¿Sí? ¿Cómo hago para calcular la velocidad angular que tiene acá en A? Si estoy en rodadura, esta velocidad del centro de masa, que es V, que es dato, ¿a qué es igual? A la velocidad del eje instantáneo de rotación. No, el eje instantáneo tiene velocidad cero, va a ser igual a la velocidad angular por el radio, porque este punto está quieto. Ese ¿sí? punto más el... Exacto, va a ser la velocidad de A, va a ser la velocidad del centro de masa, más omega vectorial el R, que va desde el centro de masa hasta A. ¿Sí? Perfecto, esto es lo que hay que hacer. Esto es cero, porque el punto A es eje instantáneo de rotación. Esta es la que es dato, la que me dan, y de acá puedo sacar omega. Si hacen esta cuenta, se los voy a dejar a ustedes, va a dar esto. Se los dejo a ustedes para que lo calculen. Es decir, que este término de acá me va a quedar un medio de I, del centro de masa, y en omega A voy a poner B sobre R al cuadrado, porque el omega lo despejo de ahí. Este B es el B que me dan, es el dato, ¿sí? Este momento de inercia respecto al centro de masa, voy a una tabla y lo busco, el de una esfera, ¿sí? Respecto al centro de masa. Esta altura inicial es la del radio de la esfera. Es decir, todo esto es dato. Yo conozco la energía mecánica en A, la conozco, es todo esto. ¿Sí? ¿Sí o no? Gente, a ver, ¿hay algo que no se haya entendido, que quieren que repitan? No, sí se entendió. Perfecto. Entonces ya la de A la tengo. La energía abajo, en cualquier punto ahí del plano, es dato, la conozco, no hay problema. Ahora, el tema es B, que es el punto donde yo quiero que al menos llegue a B, al menos. Si pasa de B, mejor. Pero mi caso límite es que llegue justo a B, que es donde empieza el escalón. Entonces, vamos a calcular la energía en B. Vamos a calcular la energía en B. Y la energía en B, ¿cuál sería mi caso límite? ¿Qué tendría que pasar en el caso límite para que al menos llegue a B? ¿Qué tendría que pasar en B? Que la velocidad sea cero. Claro, es decir, que la energía cinética del centro de masa, más la energía de rotación, más la potencial gravitatoria, es decir, que esto sea cero. Eso sería como el caso límite. Caso límite. La de mínima, ¿sí? La de mínima. Cualquier situación superior a esta y mejor, paso. Pero ese sería el caso límite. Es decir, que la energía mecánica en B tiene que ser mg, y como estoy midiendo alturas desde el piso hasta el centro de masa, hasta acá, esto es h más el radio de la esfera. H era el dato que me daban, ¿sí? Que era hasta el piso. Agrego el radio de la esfera.
Y entonces yo sé que esto tiene que ser igual a la energía mecánica en A, que es la que calculé hace un ratito. ¿Qué voy a despejar de esta igualdad? ¿Qué les parece? Yo digo, bueno, la energía mecánica en A tiene que ser igual a la energía mecánica en B. ¿Qué voy a despejar de eso? Voy a escribir todo. Escribí todo, ¿me quedó? La energía en A, que dice, no, perfecto, la velocidad necesaria. Bien, voy a escribir todo. La energía en B. Es decir, que de acá, con esta condición, lo que hago es despejo la B necesaria para llegar a B. Entonces, si yo despejo la B necesaria, que ahí en el enunciado la llaman B máxima, entonces si la velocidad que yo le doy después a mi esfera es mayor que esta B máxima, y pasa a B. Si la velocidad es menor que esta B máxima, y no llega a B. Entonces, la B máxima es la condición límite que me asegura que llego a B y me quedé sin velocidad. Y me separa dos regímenes distintos. Uno en donde paso a B y sigo de largo por el escalón superior, y uno en donde no llego a B, entonces subí hasta un punto y vuelvo a caer por el plano y me voy al escalón inferior otra vez. ¿Se entiende? Yo no voy a hacer las cuentas, lo van a terminar ustedes, obviamente yo no voy a hacer las cuentas, pero esta es la idea del ejercicio. Exacto, pero de acá lo que obtendríamos es la velocidad V para que V corta, ¿no? La velocidad V del centro de masa que yo le doy inicialmente, con la cual tiro esta esfera, para que al menos llegue a B. Es como el caso límite, que me separa una situación en donde mi velocidad inicial era muy fuerte y entonces sube y sigue por el escalón superior, o donde la velocidad inicial es muy débil y entonces no llega al escalón superior y cae antes, vuelve a bajar por el plano y vuelve al escalón inferior. Separa como dos regímenes distintos, o dos situaciones distintas. Profe, en el caso que sí pasa, B sería, o sea, más o menos el mismo cálculo, pero en el punto B sí agregar energía cinética y de rotación. Exacto, si mi velocidad, me dicen que yo la lanzo con una velocidad mayor que B máxima, la energía mecánica en B va a tener acá dos términos más, la cinética de rotación en B y la cinética de traslación en B, sí. Pero acá estoy, lo que pasa es que acá no lo puse porque acá estoy estudiando, repito, acá estoy estudiando caso límite. Sí, sí. Por eso no la pongo acá. Bueno, este ejercicio les queda a ustedes para volver a plantearlo, terminar las cuentas. Yo no voy a hacer las cuentas, ¿sí? Quisiera que miremos un poquitito el 3. No vamos a hacerlo. Simplemente quiero discutir con ustedes cómo uno plantearía este ejercicio,
¿sí? Les doy 2 minutitos, léanlo, ejercicio 3, lean el enunciado, a ver si entendemos qué nos están pidiendo. ¿Mm? Mientras yo borro la pizarra, léanlo. ¿Sí? ¿Leyeron? Sí. Bien, entonces, ¿qué dice el enunciado? Dice que tengo 2 situaciones idénticas. Tengo el mismo plano inclinado, el mismo material, misma altura, todo idéntico, el mismo plano, donde del mismo plano lanzo, es como si yo tuviese un plano así, ¿sí? Ancho, y pero a ver si puedo graficarlo en perspectiva, que sea más fácil. Ahí está, el mismo plano. Entonces lanzo desde arriba una esfera de radio R y una esfera de radio 2R, el doble. Ambas tienen la misma masa, vamos a suponer eso. Ambas tienen la misma masa. La única diferencia es el radio. Ella duplica en radio. Ah, no, perdón. También la masa, ¿eh? Perdón. Esto es R y esto es 2R. Perdón, me equivoqué y no había visto lo de la masa. ¿Está? Entonces tengo 2 esferas. Una con masa M y radio R y otra esfera con masa 2M y radio 2R. Ambas parten del reposo, eso sí es idéntico. A ambos las suelto desde el mismo lugar, desde la misma altura. La altura es esta, el borde del plano. A ambas las suelto del mismo lugar y ambas bajan rodando sin deslizar. Esto es importante. Rodando sin deslizar. Rodando sin deslizar. Ambas. Y entonces nos piden un montón de situaciones. Nos piden quién llega primero a la base del plano, cuál llega con mayor velocidad, cuál llega con mayor cinética, cuál llega con mayor cinética de rotación, ¿sí? La situación es la misma, solo la esfera que largamos. Entonces, acá el punto es ver, para poder comparar, es ver qué pasa con la energía mecánica de estas esferas. Entonces, mi pregunta, y ahora va mi pregunta para ustedes, ¿qué pasa con la energía mecánica de cada una de las esferas? ¿Es constante o no es constante? A ver, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, de cualquiera de las esferas, total, de cualquiera. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerza es igual que en el anterior? Peso. La normal acá en la base. ¿Y el rozamiento para dónde? Hacia la izquierda. Hacia arriba. Pregunta. ¿Todos ven que el rozamiento es hacia arriba? ¿O alguien cree que es para abajo? Si me dice, no hay problema, lo vemos, ¿eh? ¿Hay alguien que cree que el rozamiento tiene que ir para abajo para rodar sin deslizar? El problema es que crea que va para abajo me dice y lo discutimos, ¿eh? No hay ningún problema. Repito, la situación siempre es la misma. Piensa en esto como si fuese hielo. Si esto fuese hielo, la esfera va a tender a así, caer en bloque. Entonces yo tengo que ponerle un tope acá, un tope, para pivotear y que entonces ruede. Tope y la obligo a rodar. Si le pongo un tope, este tope, acá está la esfera a la que yo le pongo el tope, la esfera siente que la empujan para allá arriba. Le puse el tope y entonces la obligo a girar. Por eso el rozamiento va para arriba. ¿Sí?
¿Sí o no, gente? ¿Está todo claro que este rozamiento va para arriba y todavía creo que va para abajo? Bien. Bueno, si nadie habla, asumo que creen que es así. Perfecto, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la energía mecánica de estas esferas? De cualquiera de ellas. Se conserva porque la fuerza de rozamiento y la normal no hacen trabajo. Perfecto. Para cualquiera de ellas, para cualquiera, tanto para esta como para esta, el trabajo de la normal más el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es estática, es 0. Para cualquiera de ellas. Esto es 0 y esto es 0. Entonces, la energía mecánica de cada esfera es constante. De cada esfera es constante. Y eso es lo que vamos a usar. Entonces, acá lo que hay que usar es, parto desde el punto A, que es el punto más alto del plano, y tienen que llegar al punto B, que es la base del plano. Entonces, ¿cuánto vale la energía en A? Y bueno, va a ser la cinética. ¿Qué pasa con la cinética? No hay, sí, sí. No hay, en ninguna de las dos esferas, porque dice que a ambas las suelto. Así que ninguna, a ver, llamemos a esta esfera 1 y a esta 2. Entonces, para la esfera 1 va a ser mg por h, la altura inicial. Y la energía mecánica en A para la esfera 2 va a ser 2mg por h. ¿Sí? Simplemente porque duplicó la masa la segunda. Pero cada una tiene su energía mecánica inicial, que es la de A. ¿Qué pasa con la B? ¿Qué pasa con la energía mecánica en B de la esfera 1 y qué pasa con la energía mecánica en B de la esfera 2? ¿Cómo las escribo? Sería todo energía cinética y de rotación. Perfecto. Entonces sería 1/2 de m por la velocidad del centro de masa, llamémosla, vamos a hacer una cosa, como ya sé que es la del centro de masa, vamos a poner B1 centro de masa cuadrado, más 1/2 de I1 centro de masa, omega 1 cuadrado, y esto es 1/2 de 2m por la velocidad del centro de masa de la de 2 al cuadrado, más 1/2 de I de 2, centro de masa, omega 2 cuadrado. Cada una va a tener su velocidad de centro de masa, cada una va a tener su velocidad angular, y lo importante es que esto tiene que ser igual a esto, y esto tiene que ser igual a esto, porque para cada una la energía mecánica es constante. Profe. Sí. Al principio nos faltaría otra vez el radio, porque es más grande. Sí, a ver, no lo pongo pues también allí. Si querés acá puedo poner H más R, y acá puedo poner más MGR, perdón, no está M. Acá pongo MGR y acá 2MGR. Sí. Está bien, gracias. Bueno, acá es similar. La velocidad del centro de masa la van a poder relacionar con la velocidad angular por la condición de rodadura, ¿sí? Otra vez, como hicimos en el ejercicio anterior, ¿tá? Entonces, de esta manera, ustedes van a poder calcular la velocidad con que cada una llega al punto más de abajo, la energía con la que cada uno llega, la energía de rotación con la que cada uno llega. Ahora acá hay que empezar a hacer cálculos, ¿sí? Pero este es el planteo, esencialmente. Entonces, yo este ejercicio se los dejo así. La idea es que ustedes a partir de esto puedan ordenar esta información para sacar todo lo que les están pidiendo en los diferentes ítems. ¿Preguntas? Sí, profe. Sí. En el caso de que yo eligiera H0 a la altura del centro de masa, podría no poner... Exacto. Si vos pones tu cero de referencia, ponele que estás acá abajo, y pones tu cero de referencia acá, ahí, para esfera, entonces de acá va directo H hasta acá. Sí, pero para la segunda esfera sí que tendría, claro, porque está más alto.
Sí, puedo tener dos referencias diferentes. exacto, porque estás viendo la energía separada, como si fuesen dos sistemas independientes, no están relacionados. ¿Sí? Entonces ahí no hay problema. Si estuviesen relacionados, no puedo hacerlo. Bueno, por eso elegí ponerlo en el piso y listo, ya está. Para todas igual, ya está. Por las dudas. Entonces, este ejercicio se los dejo a ustedes porque ya está, este es el planteo. Y ahora de acá ordenen esto, utilicen la condición de una y de acá pueden ir sacando todo lo que les piden. Pero la clave era hacer un buen diagrama de cuerpo libre para poder demostrar la energía se conserva o no se conserva. Si yo no muestro eso, no puedo plantear nada. ¿Sí? Porque tengo que estar segura de que se conserva. Y para eso tengo un diagrama de cuerpo libre, tengo que identificar las fuerzas no conservativas, tengo que ver qué trabajo hacen, tomarlos. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces, la idea es que ustedes empiecen con esta guía, empiecen con los primeros ejercicios, que son los que hicimos hoy, vuelvan a hacer. El miércoles nos vamos a dedicar a esta guía, a seguir ejercitando. Esta es la última guía previa al parcial, así que el miércoles seguimos con esta guía, pero les recomiendo que vuelvan a hacer, aunque sea los 3 primeros que hicimos hoy, o que se vean, para ver si se entienden los conceptos. Y el miércoles va a ser toda ejercitación sobre esta guía. ¿Estamos? Yo en principio voy a dejar acá, a menos que tengan alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, dejamos acá y nos vemos el miércoles a las 8. Quedó todo claro, profe. Sí, bueno. Por favor, usen el foro. La suben ahí, no hay problema. Yo los miro y junto las dudas que surjan y después las respondo. Sin vergüenza, el foro es un espacio para discusiones. Bueno, gente, entonces si no hay más preguntas, si no hay dudas de algo, de una nueva cuestión, terminamos acá y nos vemos el miércoles. Excelente, nos vemos el miércoles. Buena semana.